7:33 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Vital, también en Movistar Televisión. Estamos conversando con Manuel Merino de Lama, expresidente del Congreso y expresidente de la República. Quería preguntarle lo siguiente porque, como sabe perfectamente, la presidenta Dina Boluarte se elevó el sueldo. Sabe perfectamente que se elevó el sueldo a 35.568 soles, más que se duplicó el sueldo. ¿Cuál es su visión de ello? Porque al fin y al cabo el Congreso sabe perfectamente que hay varios proyectos de ley para revertir esta situación, pero en el Congreso no pasa absolutamente nada. Bueno, yo creo que hubiese sido una muy buena oportunidad de la Presidenta de la República, en lugar de pedir a través de, digamos, de su secretaría o a través de su ministro de Economía, porque al final ellos han querido desviar, que es un tema que lo ha visto el Ministerio de Economía y no lo ha visto el despacho presidencial, de una homologación de sueldos a nivel nacional, que creo que hubiese una reforma muy importante, porque eso hubiese permitido, digamos, una mejora sustancial en la propia actividad del gobierno. Pero solamente dedicarse al aumento del sueldo del presidente creo que desfigura totalmente una situación que de repente podríamos decir que es viable, porque no es posible que el máximo mandatario gane menos que un ministro. Claro, obviamente el debate, el análisis se puede hacer en otro momento, pero una presidenta que está de salida... Exactamente, además... y además con la evaluación que tenía. Ella tenía que entender que en un proceso donde no está bien evaluada, donde lamentablemente tiene serias críticas, donde tiene un país dividido, donde tienes un ministerio público enfrentado con ella, donde tienes un poder judicial que lamentablemente no está funcionando como todos quisiéramos que funcione, ha sido el momento más inoportuno de ir a una subida de sueldos. Por último, si tanto, digamos, deseaba ella tener una verdadera, digamos, legalidad que le corresponde al presidente, lo hubiese hecho a partir del próximo gobierno. Claro. Y pero por último, era con nombre propio lo que ha hecho ella, ¿no? Si es que ella quería ganar esa cantidad, el Estado es el que más pierde los juicios, que tú después pides la homologación en un proceso judicial sobre su pensión vitalicia, y ella lo hubiese logrado posterior a su salida. No era motivo de que la iban a suspender. Y en el caso de usted fue presidente ¿por cuánto tiempo? Por 5 días. 5 días. ¿Y usted recibe pensión de presidente? No recibo. Lo que pasa es que en el caso nuestro, la Constitución sí lo reconoce y habla de la pensión vitalicia, no por 5 años, por 1 año, por 5 días. Habla de la pensión vitalicia, pero sin embargo aquí hubo una interpretación que hizo la Comisión de Constitución del Congreso, donde definieron que los que habían asumido la presidencia de la República por sucesión constitucional, no les correspondería ganar pensión vitalicia. Entonces, ¿a Dina no le va a corresponder pensión? Bueno, en el caso de Dina, ella sí ha sido elegida en la plancha presidencial. Al quien no le debería corresponder es a Sagasti, y en este caso a mi persona. Pero al resto, en este caso al señor Martín Vizcarra, bueno, él está en un proceso judicial que creo que va a terminar libre, porque así como están las cosas, lamentablemente con un ministerio público, un poder judicial que no está funcionando como debería funcionar, con igualdad, digamos, para todos, pues lamentablemente lo más lógico es que en las circunstancias que estamos viviendo, todos estos señores que están enjuiciados van a terminar libres. ¿Los expresidentes en todo caso van a recibir estos 35.000 y más soles? Los expresidentes tendrían que hacerle un juicio al Estado. Tendrían que hacer un juicio para la homologación. Para homologar la pensión. Pero mientras tanto la seguirían pensión ganando. Es un sueldo de congresista, más o menos, 16.000 soles. Lo que eran 15.600 soles. Ese es el sueldo que estaba estimado, quien redujo ese sueldo, recordemos que fue Alan García Pérez. Claro. En su periodo. A 15.000 y pico soles. A 15.000 y pico. Pero también es cierto que hay un tema que de repente no se está poniendo al descubierto, que no se ha transparentado, que estoy casi seguro, yo sin temor a equivocarme, que recordemos que los ministerios, los gobiernos regionales y seguramente la Presidencia de la República tiene el Fondo de Apoyo Gerencial, el famoso Fondo del PNU. Claro. Y este Fondo de Apoyo Gerencial o Fondo del PNU lo hacen siempre para buscar la homologación, o la equidad al sueldo que debe ganar un técnico. Y nada raro sería de que la Presidenta de la República no solamente estaba recibiendo los 15.600, sino que también estaba recibiendo este Fondo de Apoyo Gerencial, que le iba a dar la equidad de posiblemente lo que está el día de hoy legítimamente ganando, porque ella no ha querido poner en riesgo, sino, digamos, ganar esa cantidad. Así es. ¿Y usted, como expresidente de la República, expresidente del Congreso, tiene algunas carpetas fiscales abiertas? Bueno, están apareciendo. ¿Cuántas tiene? Están apareciendo, digamos, cosas en las que no hemos participado, pero que seguramente están en proceso de investigación. Por ejemplo, yo acabo de ser notificado para el 1 de septiembre
en la investigación que se está haciendo a los contratos con las empresas chinas. Ajá. Esta comisión ¿En 5 días de gobierno se avanzó tanto para poder contratar a empresas chinas? Lo que pasa es que ahí hay un tema que a mí me preocupa, que el Congreso tenga durmiendo el sueño, digamos, de lo injusto, la investigación que ha hecho el Parlamento Nacional en el contrato con las empresas chinas. Hubo una comisión en la que estuvo inclusive integrada en esa comisión el propio presidente actual del Congreso. Esa comisión hizo su informe, el informe fue aprobado en el Congreso, pidieron una ampliación de ese informe para que ese informe tenga conclusiones y se denuncien a los responsables, porque ahí en esas investigaciones se pudo determinar de que eran aproximadamente 95 contratos que se habían hecho con las empresas chinas. La mayor parte, casi 62, había hecho el señor Martín Vizcarra, 13 había hecho el señor Sagasti y 17 había hecho el señor Castillo, y uno en el periodo mío, en el que me tocó asumir. Okay. En el periodo nuestro... Y por eso le han comprendido a usted dentro de la investigación. Pero en el periodo nuestro, cuando principalmente el día de la primera sesión de Consejo de Ministros que hicimos, yo justamente al ministro de Transporte le dijo que tenga mucho cuidado porque ya habían rumores de los tratos que habían con las empresas chinas. ¿Con qué empresa china y por qué proyectos se de una carretera por casi 300 millones, pero el ministro de mi sector nunca estuvo enterado. O sea, no es un tema venía del gobierno anterior. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que el señor Martín Vizcarra hábilmente había dejado la encargatura a una funcionaria que no era nombrada en el MTC para que tenga la facultad de firmar contratos. Y en el caso, por ejemplo, de su defensa, ¿quién está asumiendo? ¿Usted con la suya o el Estado peruano le está pagando el abogado? Toda mi defensa, desde los 2 chicos asesinados que fueron prácticamente puestos en escenario, y todas las investigaciones que he tenido yo, he tenido otras investigaciones por haber contratado el personal del Congreso, por ejemplo. He tenido una investigación porque estábamos en confinamiento y había un decreto supremo de que no debía contratarse personal. El Ministerio Público no consideraba de que era un tema necesario, que no, era diferente a un ministerio funcionando, a un Congreso que entraba en funciones. O sea, yo tenía que hacer contrataciones del personal de los congresistas, del personal del despacho, de los despachos presidenciales. Ahí también tengo una investigación. Sobre el tema, por ejemplo, de estos chicos que fueron asesinados, porque usted lo acaba de decir, chicos que fueron asesinados, reconoce que fueron asesinados durante su gobierno. Se fueron puestos en escenario y quisieron fueron asesinados durante su gobierno. Y quisieron echarnos la responsabilidad, porque si la investigación la hubiese hecho correctamente la señora Zoraida Ábalos, hoy día supiéramos quiénes asesinaron a esos chicos. Esos chicos nunca, yo creo que han sido, la Policía Nacional claramente establecido en todas sus investigaciones que no tiene ninguna absoluta responsabilidad por la forma en los hechos como sucedieron. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que fueron muertas durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, obviamente todavía no se sabe, no hay sanción a los culpables. ¿Cree usted que en algún momento le salpicará también responsabilidad a la presidenta luego de su gobierno? Bueno, ahí hay un tipo de investigación diferente a la nuestra, porque ahí recordemos que ahí sí van a llegar responsables algunos miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas, tendrán que hacer una evaluación sobre los acontecimientos y los hechos, de la cual también tenemos que decir que fueron actos terroristas de ir a querer tomar aeropuertos, que no es un tema normal en una paralización, en una marcha que deben ser pacíficas. Creo que ahí llevará esa investigación. Y digamos, yo no creo que alcanzaría tanto a la señora Dina Boluarte, porque las normas establecidas, quienes preparan, digamos, los acontecimientos de cualquier movilización, es la propia Policía Nacional. De otro lado, ya se vence el 2 Pero termino un tema. Nosotros en todos los procesos de investigación, en las defensas que yo he tenido, lo he hecho absolutamente con mi recurso. Con la suya. Con mi recurso. Inclusive en la primera investigación, nosotros presentamos al Ejecutivo para que pueda cubrir los costos, en este caso de la defensa. Se nos aprobó inicialmente y luego se nos negó. En consecuencia, toda la defensa que yo he tenido la he asumido de manera personal. No he tenido ninguna, ningún pago por parte del Estado, y sin embargo sí creo yo, que es bueno decirlo, tengo conocimiento de que varios ministros que han estado en actos de corrupción, quien está pagando la defensa es el propio Estado. Como el caso de la señora Miriam Morales, la defensa la paga el Estado de esta funcionaria. Efectivamente, no es solo ella, por ejemplo, hay muchos funcionarios de Estado que efectivamente tienen procesos abiertos y los propios expresidentes. Y el Estado le está pagando cuando deberían pagar con la suya. Como un defensor público. Así es. Señor Manuel Merino de Lama, muchísimas gracias. Antes de irnos, es importante su despedida de las audiencias y obviamente de cara también a este proceso electoral en ciernes. Bueno, primero preocupado yo creo por los acontecimientos y los hechos que estamos viviendo en un proceso electoral que va a ser totalmente diferente a todos los procesos electorales, porque vamos a tener que hacer 5 votaciones en una sola cédula, que es lo que aprobó el Parlamento Nacional.
y eso definitivamente va a ser complicado. Yo espero que la juventud, que tiene un gran porcentaje, casi menos del 30%, que va a tener la responsabilidad en elegir a la nueva autoridad, se tome la entereza de poder analizar a cada uno de los candidatos para que la elección que se haga sea la mejor elección que le convenga al país. Se necesita poner orden, se necesita tener manos firmes, se necesita descaviarizar el Estado en todos los aspectos, porque los caviares, que son sujetos que lamentablemente lo que buscan es lucrar su bolsillo, son los que tanto daño nos han hecho, y que creo que sobre eso hay que hacer un gobierno que realmente nos pueda ayudar a recuperar la confianza a los más de 34 millones de peruanos. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Manuel Merino de Lama, expresidente del Congreso, extitular, expresidente también de la República. Haremos una pausa y regresamos en Altavoz en Vital.